eh, Itzel que anda por ahí, y a todos aquellos que se van a conectar posteriormente. Y obviamente, buenas noches a los que van a ver el video un poquito más tarde, alrededor de las 9 de la noche. Espero que ya esté ese video en YouTube y después voy a mandar el enlace. Eh, Muchas gracias por acompañarme este miércoles 22 de enero 2025 en este semana número 4, semana de integración en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Estoy contento de ir cerrando con ustedes este módulo para que ustedes puedan lograr básicamente sus objetivos, que en este caso son pues, aprobar la materia lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas a las cuales me referiré el día de hoy. Como saben, es una cosa que se llama semana de integración, que siempre tiene que ver con, es como una compilación, es como un resumen de todo lo que ha pasado en estas 3 semanas previas y contiene, digamos, lo mejor de los materiales. No son los únicos, pero la idea es que ustedes ya habían revisado por lo menos la mayoría de ellos y que pues, al menos tuvieran ahí nociones generales de la literatura y cómo se analiza un texto literario. Y creo que me parece a mí que en términos generales sí lo tienen. Así que estoy bastante tranquilo en ese sentido, por supuesto. Obviamente siempre hay pendientes, siempre hay cosas que pues, se pueden mejorar, siempre hay aspectos que podemos cubrir, pero les aseguro en particular que eh, eh, este módulo bien aprovechado es un gran elemento para que ustedes puedan de ahora en adelante, espero yo, inclinarse hacia la literatura, algunos de los géneros literarios, no sé si como profesión, pero sí eh, como una parte de entretenimiento, si lo quieren ver así. También creo que eso sería bastante bueno y útil para su esparcimiento y cultura general. Creo que más allá, y obviamente pues que aprovechen algunos de los factores que son bien importantes sobre la... Hola, Noemi. Hola, hola Jonathan, perdón. Que son los factores bien importantes de esto, que es la escritura, ojalá algunos consejos, cuestiones de comprensión lectora, en particular de cuestión lectora, perdón, comprensión lectora asociada a textos literarios. Y si bien no vimos totalmente todos los géneros, sí vimos, hoy vamos a ver de hecho comprensión lectora, así que pues es una parte bastante importante. Saludo y les agradezco a los que se están incorporando en este momento a a esta sesión número 7, la penúltima que tenemos. Hola Stephanie, muy buenas noches. Noches espero que para todos, depende un poco de la región del país donde se encuentren, pero bueno, yo estoy en la Ciudad de México y acá son las 7:30. Por otro lado, me parece importante, muy importante, que destaquemos lo que va a pasar en esta semana número 4 de Textos y Visiones del Mundo, semana de integración, en particular porque cambia un poco la dinámica de las 3 semanas anteriores. No hay una actividad como tal para compartir, hay un proyecto integrador que es muy importante porque tiene un valor bastante grande y también hay un foro de integración que es exactamente igual al de la semana pasada. Tienen que ir llenándolo todos los días y bueno, tiene sus penalizaciones en el caso de que no lo hagan y tiene sus recompensas en caso de que sí lo hagan, ¿no? Entonces, repito, para mí es bastante importante que ustedes puedan más o menos familiarizarse con este aspecto, ¿no? Es muy importante el proyecto integrador, le voy a dedicar bastante tiempo al proyecto integrador. Eh, el foro de integración me interesa un poquito, bueno, no me interesa un poquito menos, le pongo un poquito menos de cuidado, digámoslo así, porque es exactamente igual de la semana pasada. Hay 5 participaciones obligatorias que deben hacerse en 5 días distintos. Mucho menos de eso se penaliza. Ustedes ya saben, los lineamientos también los voy a poner nuevamente y voy a poner los planteamientos, los cuestionamientos que tienen que contestar todos los días. De acuerdo al plan de trabajo de Prepa en Línea C para este foro 4, para este foro de la semana 4, ustedes en este momento, miércoles en general de la semana, 22 de enero, ya deberían estar por la participación número 3. Pero si eso no sucedió, estoy seguro que ustedes pueden recuperar el tiempo perdido y las participaciones. Después de hoy es muy difícil que se recupere toda la calificación.
Por eso hay que estar bastante atentos y pues revisar todo lo que hay, o sea, ser muy atentos al respecto y pues considerar algunos aspectos generales, ¿no? Entonces, solo les recuerdo esto, repito, es muy importante el proyecto integrador, el foro también, desafortunadamente no valen lo mismo y creo que sería importante mostrarles cuánto vale esto. Esto lo voy a hacer de manera general, no tenía planeado esto, pero me parece que sí les puede ayudar. Están viendo aquí lo de semana de evaluación. Lo voy a hacer un poco más grande. Espérenme. Ahí está. Ahí creo que ya se ve un poco más grande, o por lo menos yo lo veo más grande. Si alguien no lo ve más grande, por favor avíseme. Con la semana 1 a 3 ya lo tenemos bastante cubierto. El 7% es, o sea, los 42% de lo que está en rojo de la semana 1 a 3 son de las actividades y la semana pasada incluido el foro de integración que fue el primero que vieron. Después hay un 10% de habilidades socioemocionales de la semana 1 y la semana 3 que son las encuestas. Ustedes deben contestar sobre mi desempeño y sobre algunas figuras de desempeño de otras personas en Prepa Linda CEP. Después tienen que trabajar también con la autoevaluación. Ustedes tienen que autoevaluarse, lo cual creo que considero también es importante. Y recuerden que en total, en general, de las 4 semanas hay un 5% de actividad de plataforma. Por lo tanto, ahorita tendríamos un 42, un 52% más o menos, casi un 60%, 65% de la calificación. Ahorita ya casi todos tendrían más o menos un 60, digamos, en teoría, si ustedes hacen todo, si ustedes han hecho todo, las encuestas, la autoevaluación, si se han metido en la plataforma y demás, ahorita ya podrían estar aprobando la materia o estarían muy cerca de aprobarla. No sé, 5, 5.7, por ahí yo creo que estarían. Y bueno, la reiteración sería el proyecto integrador que tiene un valor de 30%, que es bastante alto. Vale lo de 4 actividades, es muy alto. Y el proyecto integral, el foro de integración de esta semana, que es el 8%, que también vale bastante, ¿no? Entonces, eso puede ser la diferencia entre tener una muy buena calidad, las actividades, lo que tienen que hacer esta semana, puede ser la diferencia entre actividades que están muy, muy bien evaluadas en un foro de integración, en una calificación total muy buena, algo que no sea tan bueno porque ustedes puedan llegar a considerar no hacer algunas actividades, lo cual siempre es complicado, ¿no? Eh, bueno, básicamente quería mostrarles estas actividades para estos porcentajes de calificación, un poco como recordatorio, sí, pero también como información particular de cuánto vale el proyecto integrador. Me parece súper importante tratar este tema en este momento para que después no haya sorpresas y después no haya ningún inconveniente, ¿no? Si perdieron alguna de las actividades de la semana 1 a 3, no se preocupen, pueden recuperarlo con un buen proyecto integrador, pueden recuperarlo con un buen foro de integración. Hoy todavía tienen posibilidad, si empezaran de cero, hoy todavía tienen chance de tener el 100% de su calificación para poder tener no solo una calificación aprobatoria, sino una muy buena calificación, que creo que es lo que estoy buscando yo. Me parece que el módulo no es difícil de aprobar, lo que es difícil un poquito más es sostener el ritmo de lecturas, de escritura, de actividades, de plataforma, de foros. O sea, entiendo que puede ser abrumador porque son varias actividades, pero con un orden o con una organización mínima creo que se puede lograr y pueden lograr muy bien. La prueba de ello en general son las personas que se conectan, que tienen ese interés de hacerlo y no es que los otros no tengan interés, simplemente es un seguimiento que ustedes hacen. En teoría, ustedes están obligados a revisar todos los materiales de prepa en línea CEP que se generen en la plataforma. En este mismo instante se está generando material, o sea, esta sesión número 7 es parte del material y se incorpora como material de prepa en línea CEP. Por lo tanto, tendría que ser su obligación revisar el texto, ¿no? Creo que es muy importante hacerlo, ¿no? Por ahí es importante. Eh, Estoy seguro que ustedes podrán evaluar su participación, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre los porcentajes de calificación. Desafortunadamente no los puedo cambiar. Lo que puedo hacer eran excepciones, bueno, extensiones
y solo se permiten una o dos por módulo, depende de la situación. Y pues ya si agotaron esa posibilidad, en la semana 4 no hay extensiones, solo es de la semana 1 a 3, así es que les sugiero que no se atrasen. Y en el foro no hay extensiones, ahí sí no se puede. Ni en el 3 ni en el 4 hay extensiones de foro, solo hay extensiones en actividades 1 a 5. En el foro de integración, proyecto integrador y foro de esta semana, número 4, no hay extensiones de un tipo, así que pues me dará muchísima pena que ustedes me lo pidan, pero no podré ayudarlos en ese sentido. Habiendo dejado estos aspectos, digamos, más burocráticos especificados, y si tienen alguna pregunta, obviamente me la pueden hacer en cualquier momento que ustedes decidan, no hay ningún inconveniente con eso. Me la pueden hacer en cualquier momento a través de la plataforma o a través de un correo electrónico. Esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. El objetivo de la sesión número 7, cuál es, y ciertos conocimientos previos, que hoy vamos a trabajar comprensión lectora. ¿Cuáles son los temas de la semana? Bueno, adicional, antes de que se me olvide, perdón. Adicional a todo esto, ustedes van a poder tener una actividad adicional, o sea, un porcentaje adicional por asistir y participar en estas sesiones, ¿no? Entonces, además de todo lo que les acabo de mostrar, hay un adicional que sería porcentaje específico por cada una de las sesiones a las cuales ustedes acudan. Ya lo pueden ver hasta la semana número 3 de esto. Si hay algún error de mi parte que omití a alguien, por favor escríbame o recuérdemelo por este mismo medio. Puede revisarlo en este instante si tiene la posibilidad y decirme, yo vine la semana pasada y listo, porque a veces yo anoto y a veces se me pasa, una disculpa. O a veces simplemente lo hago de memoria. Ya sé que Jonathan está asistiendo, que Noemí está asistiendo, que Itzel está asistiendo, que Stephanie está asistiendo. O sea, ya sé, eh, y otras personas ya sé que están asistiendo, ¿no? Entonces, a veces no necesito revisar la lista, pero bueno, si alguien se me pasó, pues una disculpa y obviamente lo voy a solucionar siempre y cuando ustedes me lo hagan saber, ¿no? Entonces, bueno, también los temas de la semana, cuáles son los temas principales de la semana, aunque los temas en realidad me voy a centrar en el proyecto integrador, pero los temas son los mismos que ya hemos visto durante 3 semanas y que ustedes han estado activamente trabajando en ellos. Lo que hay que saber, qué es lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, cuáles son las reglas de comunicación virtual que las vemos cada sesión. Ahora sí, entrando en materia, el proyecto integrador y el foro de integración. Lo de plagio, que en realidad siempre repito, pero sí es un poquito más difícil plagiar en el proyecto integrador, sobre todo por lo que les pido, en particular por lo que les pido. Las actividades de reforzamiento, cuáles son las actividades de reforzamiento, cómo vamos a proceder en ese sentido. El día de hoy, cuáles son las dudas generales y los temas de la sesión número 8, que es el próximo viernes, y la última sesión del módulo, desafortunadamente. Les voy a mostrar también hoy una buena cantidad de proyectos integradores de sus compañeros de generaciones pasadas, por supuesto reservando datos personales, nombres y demás. Sí es importante que consideren eh, bueno, tener otros puntos de vista muy presentes, como aquellos, si no se les ocurren ideas sobre el proyecto integrador, va a ser muy útil revisar los de otros compañeros, ¿no? Generalmente los destaqué por su valor, por su alta calificación, por algún aspecto que me llamó la atención, y creo que es bastante importante que hagamos ese ejercicio de revisar otros puntos de vista y de revisarlos de manera general, ¿no? Entonces, sí considero muy, muy importante este aspecto y pues les conmino a que revisen conmigo y que también hagan un análisis más o menos detallado de cosas que les gustaría incluir o dudas que ya tengan sobre esto, ¿no? Por ahí me parece muy bueno. Bueno, ahora sí, calentamiento. Bueno, vamos a poner si quieren mejor esto. Primero, las reglas de comunicación virtual para ya olvidarnos de eso después. Recuerden que, bueno, yo tengo como mandatorio, obligatorio, las reglas de comunicación virtual, repetirlas para ustedes, que son saludar siempre, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a las normas ortográficas y gramaticales,
respetar la privacidad de la información, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu información. Esto me lleva a reiterarles o repetirles algo muy importante que a lo mejor no están preguntando, pero que creo que es vital. Eh, También tienen que colocar fuentes de referencia en el proyecto integrador. ¿Por qué? Porque están usando material. Yo no me explico a veces que utilizan material para hacer su cómic, pero piensan que porque es un cómic o una historieta, no deben hacerlo, ¿no? Y eso me parece muy extraño. Tienen que colocarlo, obviamente, pues, porque están utilizando material. Entonces, siempre que utilicen material que no es suyo, que sea de otras personas, hay que darle crédito. ¿Cómo le vamos a dar crédito? A través de las fuentes de referencia en APA. Entonces, bueno, eh, ya está claro esto y bueno, ahora sí ya cumplimos con esta parte del requisito y vamos ahora sí con un poquito de calentamiento que tiene que ver con comprensión lectora. Voy a colocar un texto muy corto, muy breve y después van a aparecer una serie de preguntas, igual que lo hicimos la semana pasada. Entonces les voy a pedir que contesten alguna de las preguntas, que las numeren y que contesten alguna de las preguntas. No tienen que anotar la pregunta, solo el número. Entonces, bueno, si tienen dudas, por favor, indíquenmelo antes de que yo comience la lectura. Les voy a dar unos, no sé, por ahí 2 o 3 minutos para que ustedes lean en silencio lo que está pasando en la historia que les propongo y después voy a poner las preguntas, ¿no? Esto es simplemente para recordar que tenemos que estar atentos a las preguntas, que tenemos que contestar ciertas preguntas, que tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, por ahí nada más sería ese caso. Ahora sí va la lectura. Es un fragmento que se llama El ahogado más hermoso del mundo y voy a apagar mi micrófono un momento y les voy a dar 2 minutos. Si quieren un poco más, no hay problema, pero mínimo 2 minutos y les pregunto. Son las 19:48, las 7:48 de la noche acá. Les voy a dar hasta 7:50, 7:51. Adelante. Listo, avísenme. Itzel, Jonathan, Stephanie y Noemí, avísame si ya pudieron terminarlo o si necesitan un poco más de tiempo. Porque a continuación vienen las preguntas y obviamente no pueden ver las dos cosas al mismo tiempo por una cuestión de espacios. Stephanie ya me avisó, gracias Jonathan. Noemí ya me avisó, me falta Stephanie e Itzel de avisar, por favor. No hay problema, si quieren esperamos, esperamos.
Listo, van las preguntas. No tienen que contestar todas, obviamente. Tienen que contestar solamente algunas y ustedes eligen. Son 5 preguntas, hay 4 personas. Entonces, bueno, las ponemos. Itzel número 1, Jonathan número 2, Stephanie número 3 y Noemí número 4. No tienen que anotar la pregunta, solamente el número, repito, Itzel 1, Jonathan 2, Stephanie 3 y Noemí 4. Anotan su respuesta en el chat, por favor. Y muchas gracias. Les doy un minuto, yo creo, un par de minutos también, para que avancen. Si tienen dudas, voy a apagar el micrófono, pero voy a dejar la cámara abierta. Gracias, Itzel. Reviso hasta que terminen todos, por favor.
Bueno, revisamos. Itzel era la pregunta. Ay, Dios. La uno me imagino. Noemí es la 4. Vamos leyendo mientras vemos si Jonathan y Stephanie también contestan. La uno es cómo reacciona la comunidad al descubrir al ahogado y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento. Reaccionaron de forma normal cada vez que aparece un ahogado, lo llevan a una casa cercana, pero comprendieron que ese hombre era especial, ya que además de ser grande, fuerte y viril, también fue el más desamparado, manso y servicial. Muy bien, Etzel. Noemí dice, la pregunta es, ¿de qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico, característica del realismo mágico? Dice, al llegar un cadáver a las orillas del mar, las personas que residen en ese lugar comienzan el protocolo que es limpiarlo. El realismo que tiene es cómo vas a limpiar el cadáver si ya es algo putrefacto, algo que puede contaminar a las personas. Lo que preguntaba Noemí en realidad, ¿cuál es esa mezcla entre algo ficticio? No estamos hablando de algo real. Sabemos que en realidad puede infectar a las personas y contaminarlas, pero en el grado de la ficción, que es lo que plantea este texto, cuál es la relación entre esos dos, si es creíble, cómo ves ese aspecto nada más, ¿no? Entonces, bueno, es ver una relación entre lo que no es real y lo que sí es real que está conjuntada en ese tema. Por favor, Jonathan y Stephanie, avísenme si no pueden contestar, no hay ningún problema. Ah, está, ya va Jonathan. ¿Qué simbolismo representa el personaje del ahogado dentro de la vida cotidiana de los habitantes del pueblo? Dice, representa todo bello, todo lo bello después de limpiarlo, como algo puro. Muy bien, el simbolismo de algo puro a pesar de que ya está muerto. Justo eso es el juego entre la realidad y la ficción, Noemí. Lo que también contestó Jonathan es una parte que también es relevante. Avísame, Stephanie, si no, no hay problema. Tomamos paso a lo siguiente. Esto es una especie de introducción. Un segundo. Como decía, perdón, esta es una especie de introducción a sesiones de comprensión lectora mucho más complejas, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que resta de la sesión, vamos a dedicarlo al proyecto integrador en particular. Eh, eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Esto no es, perdón, este es tema de la semana, que es una historieta, cuáles son sus características. Ustedes recuerden, el proyecto integrador implica que ustedes van a realizar una historieta o cómic, que es lo mismo, cuáles son sus características y cómo hacer una. Lo que necesito que hagan de entrada, si es que no lo han comenzado ya, es que me planteen por favor sus temas favoritos. ¿A qué me refiero con sus temas favoritos? Aquellos temas que a ustedes les han gustado más durante las 4 semanas. Es muy importante porque les permite hacer algo, uno, que es más cercano a lo que ustedes quieren, dos, que no lo van a hacer con flojera o con desgano, y tres, que puedan hacer cosas para aprender algo nuevo. Esos son los objetivos que yo tengo y que persigue bastante este proyecto integrador. Entonces, bueno, repito, los temas básicos de la semana, no solo de hoy, son qué es una historieta, cuáles son sus características, cómo hacer una historieta y cuáles son sus temas favoritos. Para cubrir el día de hoy vamos a cubrir qué es una historieta y cuáles son sus características para que lo tengan bien claro. Para eso, para eso me voy a remitir a la plataforma de Prepa en línea CEP, lo que están viendo en la pantalla, en su parte de semana 4. La semana 4 viene aquí, como ustedes están viendo aquí, el objetivo, como ya les anticipé, el objetivo de la semana número 4 de esta sesión es que ustedes puedan resolver cuál es el tema que van a ocupar en su historieta, cómo se hace una historieta y sobre todo cuáles son las características que yo pido en la historieta. Esos 4 aspectos les van a permitir a ustedes saber básicamente acercarse un poquito más al concepto de historieta, al concepto de cómic y poder desarrollarlo un poco más. Al final, creo que sí hay tiempo el día de hoy, pero bueno, ya veremos. Ustedes lo que tienen que hacer es, lo que vamos a hacer es revisar historietas y van a analizar cada una. Me van a dar su opinión en particular sobre historietas de sus compañeros de generaciones pasadas, ¿no? Básicamente es eso. Eh, una cosa que también es importante destacar es que todos estos materiales que están viendo en la pantalla, esta fila, ya los vieron en semanas pasadas o ya debieron haberlos leído en semanas anteriores.
Y a partir del conocimiento, del amplio conocimiento literario que ya tienen, ustedes van a escoger cuál es eh, cuál es su tema favorito y cómo les gustaría abordarlo, ¿no? Por ahí creo que sí suena ambicioso, digamos, pero me gusta la idea. Eh, Sin embargo, hay esta parte, última parte, además del foro aprendiendo, que todavía pueden participar, si pueden seguirlo haciendo, es importante para su permanencia en la plataforma y su 5%. Vienen dos materiales que me gustaría mostrarles. En realidad este no mucho, porque les voy a mostrar este primero. Se pide que haga una historieta y se le sugiere que sea Pinkston. El problema de Pinkston es que es de pago. Entonces tú puedes usar hasta cierto punto una versión gratuita. Dice aquí, si quieres necesitas crear una cuenta. Te recomendamos que la elijas la opción alumnado, la cual es una versión gratuita, aunque con funciones limitadas. Particularmente no te dejará compartir, guardar o imprimir tu historia. Por esa razón te recomendamos algunas otras herramientas. Pinkston es probablemente la mejor herramienta para hacer cómics, pero como decía, el problema es que te deja trabajar, pero no te va a dejar descargar tu historieta, lo cual ustedes se preguntarán entonces para qué la hago ahí. Hay una forma de resolverlo que creo que ustedes algunos ya lo habrán hecho o ya estarán pensando en hacerlo. Ustedes hacen su historieta de manera cotidiana o normal en Pinkston. Hecho es muy intuitiva, pueden mover historietas, plantillas, personajes y demás. Lo que tienen que hacer después es tomar, como no los va a dejar descargarlo y no van a pagar, lo que tienen que hacer es tomarle fotos, tomarle screenshots, tomarle fotografías a la pantalla y capturas de pantalla, gracias Noemi, y después esas colocarlas en una presentación de tal manera que se vea como un cómic. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se hace también en Pinkston. Personalmente, como se habrán dado cuenta, yo uso Canva. Canva también tiene una sección de plantillas, pero esa sí se puede descargar y sí se puede modificar. Por lo tanto, pues cualquiera de las dos será más conveniente para ustedes. Pinkston yo no lo uso, pero bueno, es una opción. Y Canva sí lo uso en todas mis presentaciones que han visto desde la semana 1 están en Canva. Entonces, bueno, por ahí hay un par de recomendaciones. Es absolutamente libre el lugar que quieran utilizar. Pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en presentaciones de Google, pueden... Incluso me tocó un caso de dibujarlo a mano y poner la historieta así. Pero bueno, eso también depende del tiempo y de la inclinación o la habilidad que tengan para dibujar. Lo cual no siempre es sencillo y toma, repito, como dije, toma bastante tiempo. Pero bueno, esto es la primera parte del material nuevo que tendríamos esta semana y hay otras opciones, hay varias opciones que tienen ustedes aquí para poder llegar a eso. Hay tutoriales. Lo que me interesa mostrarles el día de hoy son un par de videos que tienen que ver con la historieta. ¿Cómo hacer una historieta? Vienen dos elementos. Uno es qué es una historieta y cuáles son sus elementos. Estos elementos tienen que estar en su propio proyecto. Hay una cosa que están viendo desde el inicio que se llama la onomatopeya. La onomatopeya es una figura retórica que tiene que estar en el cómic a fuerza, forzosamente, de manera obligatoria. Tienen que demostrar que pueden utilizar la onomatopeya en un cómic. Porque si no la utilizan, si no usan esta herramienta, primero tienen que saber qué es. Si no la utilizan, entonces va a ser muy complicado que entiendan la función de un cómic. Aquí lo explica. No sé si voy a poner las dos por el tiempo, porque preferiría revisar cuestiones particulares, pero sí les voy a poner una, ¿no? Entonces, bueno, ahorita regresaré a ello. Me parece más importante ahorita. Hola, María Fernanda, no te preocupes. Después, alrededor de las 9 de la noche, podrás ver lo que te perdiste, así que estás a la mitad, no te preocupes. Les adelanto que voy a poner ese video. Primero, como prioridad, les voy a presentar cuál es el formato de hechura de la historieta o cómic y cuáles son las formas de contestar ese formato, ¿no? Entonces déjenme nada más este, revisarlo aquí y ya, listo. Vamos a el proyecto integrador, la historieta como creación literaria. Ustedes tienen que hacer un cómic, tienen que leer las instrucciones de manera muy puntual
Y luego voy a abrir esto que es el cómic o la historieta. Ahorita lo abre. Dejen nada más que se descargue. Y en un momento más tendremos la información sobre esto. Ya va, ¿eh? Se está descargando justo. Ahí está. Listo, ese es el formato que ustedes tienen para llenar el proyecto integrador. Se llama La historieta como creación literaria. Lo primero que tienen que hacer es leer correctamente las instrucciones. Viene ahí. Dice, identifica los pasos previos a la lectura. Eh, decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. Ustedes ya saben que es una experiencia estética. Lo vimos la semana pasada. Define si es mejor empezar por el fondo o la forma. El fondo y forma es de semana 1. Les dije que era importante. Aquí tiene más importancia, o por lo menos un recordatorio de lo que está pasando, estuvo pasando en semana 1. Sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los del fondo. Esto siempre se les olvida. Todos tienen que estar subrayados, todos tienen que estar coloreados o sombreados con esos colores. Si no están, están faltando a la instrucción. Fondo y forma. Tienen que colocar del 1 al 30 cuáles creen que son los más importantes. Aquí no hay una evaluación correcta, todas las evaluaciones son correctas, quiero aclarar ese aspecto. Sin embargo, ustedes tienen que llenar del 1 al 30 y después vincularlo con lo que va a pasar en la segunda parte. Ya lo tienen aquí, ya colorearon todo, ya sombrearon todo de rosa y de verde, pues lo que tienen que hacer a partir de ahora es explicar por qué ordenaron de esa forma. Ustedes me van a decir, yo ordené de esa forma porque me parece que es muy importante, bla, 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 explicando como un resumen de lo que sucedió también en este módulo, asociado a los conceptos que habrán visto. Como recordarán, espero que recuerden, yo les enfaticé o les repetí muchísimo lo de fondo y forma, muchísimo, y hicimos ejercicios de eso, entonces creo que lo tienen más o menos claro y presente. Por otro lado, tienen que explicar en 5 a 15 líneas, repito, por qué decidiste ordenarlos de esa forma, y pues, tienes que fundamentar, básicamente explicar con base en lo que hiciste. Ahí se puede citar, sí, claro, por supuesto que se puede citar. Esta es la primera parte. La segunda parte hay una serie de preguntas que no tienen que contestar, tienen que reflexionar sobre ellas. Algo sobre la literatura, algo sobre la dificultad o facilidad de leer textos literarios, algo sobre las experiencias que te ha dejado leer y analizar textos literarios, algo sobre la inquietud de seguir leyendo de algún género en particular, tus propios textos como un pasatiempo. Son preguntas que nos interesan muchísimo y estas preguntas sirven eh, como disparador de ideas. Les va a permitir revisar sus ideas y tenerlas a la mano a la hora de que hagan el cómic o la historieta. Recuerden, por favor, creo que no estabas todavía, María Fernanda, que para el cómic tiene que tratar, es muy importante, de su experiencia en el módulo, cómo la pasaron en el módulo, si algunas partes fueron complicadas, sencillas, pero lo tienen que relacionar, vincular forzosamente con alguno de los temas que hemos visto en las sesiones y que hay en la plataforma. Fondo y forma, Frankenstein, la debutante, géneros literarios, narrativa, poesía, Mary Shelley, las nubes, hay un montón de temas. Ustedes van a escoger uno y van a relacionar su experiencia con eso. Ahorita van a ver los cómics de otros compañeros y se van a dar cuenta de cómo funciona. Eh, Aquí es muy importante este inciso B y lo voy a leer completo porque es un motivo de mi experiencia que ha sido uno de los problemas más graves del descuento de puntos en la historieta. Dice, recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte, en tu historieta, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historia. Entonces, es muy importante, repito, que lo hagan así, ¿no? Eh, sí considero indispensable que ustedes no solamente se concentren en su experiencia en el módulo, en si les gustaron las sesiones, sino
si tuvieron tiempo, si estaban abrumados, si les gustó tal lectura. Eso es muy importante, pero no es lo único. Recuerden, y si leen las instrucciones se darán cuenta que no es lo único. En tu historieta debe haber mucha información sobre mm, esto, todo esto, y también sobre esto, y sobre su propio sentir y sus propias ideas. Entonces, mucha información la que hay, y creo que deben considerarlo seriamente, ¿no? Y dice cómo hacer revisar los recursos, que ya les platiqué cuáles son, y cómo usar Pinkston, ¿no? Entonces, bueno, dice elaborar un guión para tu historieta. No nada más es sentarse frente a la computadora o el celular a crear una historieta. Debo hacer una planeación, como en todos los casos. Dice pasos a seguir, que están arriba. Elegir personajes, contexto y experiencia estética que quieren que vivan tus lectores. Es importante ponerla en práctica. Reflexiona sobre el lenguaje y lo que hay entre los globos de texto y la explicación debajo de las imágenes. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y la última, revisar la redacción y la ortografía, cuidar siempre eso, ¿no? Elaborar tu historieta con base en tu guión, en una presentación, guardarla en la nube y compartir el enlace. Asegúrese de que el enlace pueda verlo cualquier persona con el enlace y que no esté restringido. Si está restringido no voy a poder y me va a dar muchísima pena. Dice, pega el enlace a tu historieta en el recuadro de debajo, que está incluye, y antes de enviarlo comprueba que dicho enlace permita visualizar tu historieta. Asegúrense de que se ve, de que pídanle a algún compañero, algún familiar que se meta y que lo vea y que sepa que lo pueda abrir. Si no lo puede abrir, todo su esfuerzo desafortunadamente va a ser un cero. Y no porque no esté bien, sino porque no lo puedo abrir. Dice, al fin de censurarte con esto, copiarlo y pegarlo en tu ventana de incógnito o privada para ver si abre. Si no, ajusta los permisos. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Aquí va. Si no es visible, desafortunadamente cero. Y aquí, pues recuerden, no es obligatorio, pero me ponen referencias. No son obligatorias las referencias, pero es muy importante que si yo reviso algo, lo pueda considerar aquí en las referencias finales, porque de esa manera yo sé que leíste y pues me estás diciendo que investigaste, ¿no? Yo sé que investigaste, pero bueno, consideremos esa parte, ¿no? Muy importante. Pregunta sobre cómo se construye esta parte de la historieta, por favor. Muy bien. Si no hay dudas, voy a mostrarles rápidamente. Gracias, Fernanda. Voy a mostrarles rápidamente un ejemplo de una historieta de alguno de sus compañeros de generaciones pasadas. Cuando lo veamos rápido, voy a ponerle los videos correspondientes a la historieta de Prepa en línea C. Repito, no sé si los dos, pero por lo menos uno sí y el otro se los puedo poner el viernes. Ahora sí, perdón. Dejen nada más. Aquí está. Listo, ustedes ya pueden ver un texto, un cómic. Vean cómo está colocando, eh, está cuidando la ortografía, está ubicando onomatopeyas, está colocando un lenguaje diferente en los globos de texto que en la parte superior, está incluyendo personajes y a pesar de que al principio parece que no tiene nada que ver con nuestro módulo número 4, se darán cuenta que sí. Déjenme ubicar, aquí está. Entonces vean este, por ejemplo, esta persona inventa un personaje que le asignan una misión especial y pues le inventa cosas que tienen que ver ahora sí con nuestro módulo, ¿no? Eh, Le asignan un módulo, perdón, una misión a este personaje eh, y le dicen, encontrarás y dentro el tesoro que guarda el secreto de nuestra salvación. Se inventan una historia, este personaje sigue tratando de resolver el enigma, se encuentra otro personaje. Hasta ese momento parece que no hay demasiada vinculación con la plataforma o con lo que hemos salido, lo cual hasta ese momento yo lo calificaría positivo, pero después obviamente la cosa mejora. Dicen, háblame cómo analizar un texto literario y ahí sí vincula completamente los contenidos de la plataforma del módulo 4 con su historieta. Ahí está muy bien vinculado, hace una introducción larga y después vincula esto, ¿no?
fondo y forma, eh, análisis de lecturas, le hacen otras preguntas al personaje para salvar a un reino, protagonista, da debutante, habla sobre ficción y realidad en textos literarios, hay una prueba y demás, ¿no? Hay tres pruebas que le hacen, la literatura, el futuro, la tecnología, la literatura en internet y después eh, pasa la prueba este personaje, ¿no? Este no contiene tanta experiencia, pero sí contiene una historia que les va a ayudar mucho a comprender ciertos temas, ¿no? Al final, pues resuelve todo de manera general y pues es un gran cómic en el sentido de que cumple muchos de los aspectos que yo estoy pidiendo y evidentemente que nos regala personajes, características de la historieta, una historia, un personaje o varios personajes y un desarrollo, además de conocimientos específicos sobre la materia, ¿no? Creo que por eso destaco este cómic. Les voy a mostrar más la próxima clase. Y el próximo viernes les voy a mostrar otros cuantos, un poco más, para que sepan o vean otras diversas visiones de cómo la gente hace, cómo la gente llevó a cabo esto, ¿no? Si no hay preguntas, vamos a finalizar con uno de los videos, solo el primer video, que se llama cómo hacer una historieta, qué es una historieta. Ustedes vieron algunas cosas, voy a poner, dura como 5 minutos, se llama La historieta y explica cuáles son las características generales de la historieta, ¿no? Ay, espérenme, me equivoqué, aquí está. ¿Cuáles son las características generales de la historieta? Aunado a que, y obviamente a reserva de ponerles el segundo, que es cómo hacer una historieta para la escuela. No nos dice cómo usar la aplicación, nos dice qué tomar en cuenta. Entonces voy a poner esta onomatopeya que es muy general y nos dice cuáles son las partes de una historieta. Es muy importante porque ustedes deberían tener esas partes. Si no hay estas partes, desafortunadamente hay una penalización. Así que va el video y luego discutimos de él al final. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El
uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a terminar la sesión de hoy. Ya vieron, la próxima sesión, iniciando, voy a poner esta, narraciones e historietas, y el resto de los cómics de sus compañeros de generación. Por favor, me gustaría que brevemente opinaran al respecto de esto. Recuerden que tienen que cubrir tanto la onomatopeya como los globos de diálogo, como los personajes. O sea, debe contarse una historia, no nada más se trata de poner información así. Se trata de contar una historia y darle sentido, como si estuviéramos siguiendo el texto narrativo, ¿no? Por favor, ¿alguien quiere opinar sobre el video? Dice Fernanda, el video fue de mucha ayuda, me parece que es una explicación bastante clara, muy clara, perdón. Bien, bien, bien. Con eso, ojalá tomen en cuenta todo eso y ustedes decidan si les sirve, ¿no? Creo que me parece importante, ¿no? ¿Alguien más que quisiera opinar al respecto? Si no, para ir cerrando la sesión de hoy,
la sesión 7, penúltima del módulo. Mientras yo me despido, pueden ir escribiendo, obviamente. Y alrededor de en media hora, 45 minutos, estará disponible este video en YouTube y pondré el enlace en la plataforma en la sección, ahorita le doy salida a esto, la sección pizarra de sesiones. Noemí dices, claro, asesor, solo nos falta tener bien la idea de qué es lo que vamos a hacer. Justo me gustaría qué bueno que lo recordó Noemí, que si ustedes tienen alguna idea que quieran desarrollar, por lo menos me la platiquen al viernes o antes si quieren. Así que gracias por recordármelo, Noemí. Dice Jonathan, el video nos dio a tener otra visión de cómo hacer la actividad. Gracias a ti. Itzel, disculpen, si hacemos la historieta en PowerPoint, las imágenes que pongamos se citan. En realidad no debería haber imágenes más que tuyas, Itzel. Si son de fuera, pues sí las podrías tomar, tal como hicimos en la actividad número 3, que fue una presentación larga sobre Frankenstein y la debutante. Así tendrías que citarlas, pero de preferencia no uses imágenes que no son tuyas. Si ya es, por ejemplo, si es una plantilla en una historieta, pues no tienes que citar esa porque es una plantilla de uso común. Antes de que se me olvide, el mínimo para tenerlo, aquí está, creo que ya lo tenía acá. El mínimo de aquí, para finalizar, por si alguien quiera adelantar, el mínimo del proyecto integrador son 9 viñetas y el máximo son 20. Yo sé que hay unos que se pasan, como lo vieron en la que les mostré, traten de no hacerlo, ¿no? Enfóquense en su experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Revisen el texto que les acabo de mostrar, el formato, donde ordenaron, fondo, forma, etc. Respeten los números y las fuentes de referencia son opcionales. Y revisen otra vez el documento que se llama La historieta como creación literaria, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención esta noche, miércoles 22 de enero de 2025, para la sesión 7 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Claro, Noemí, si te deseas puedes hablar de fondo y forma, puedes desarrollar fondo y forma. Súper, no hay problema, si está bien. Ahora inventa una historia, haz un guión, una lluvia de ideas, donde relaciones una historieta, una historia la que tú quieras, como lo hizo esta persona, con fondo y forma. Y ya tienes tu proyecto. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen miércoles, que descansen y nos vemos. Gracias, Itzel. Nos vemos el viernes. Gracias.